Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y gracias por escucharnos en un episodio más de Punto de Reunión, este podcast del Hub de Seguridad que, entre otras cosas, busca llevar un mensaje de seguridad, gestión del riesgo, prevención de accidentes y todo esto que en el torno a la palabra seguridad nos ocupa, porque todos los días estamos expuestos. Y en esta ocasión vamos a platicar y tratar de analizar una situación particular para quienes gustan de este deporte del montañismo, estos aficionados que pues bueno, es un número creciente de personas que participan en estas actividades y que pues entre los picos y las cumbres que buscan conquistar está el famoso pico de Orizaba aquí en Veracruz, y nosotros que estamos aquí cerquita, pues bueno, conocemos muy bien la evolución que ha tenido, y lamentablemente por el cambio climático han sufrido ciertos cambios estas rutas. Ahorita vamos a hablar más a detalle. Y pues esto ha causado también que el número de accidentes incremente, y para eso está con nosotros el señor César Silva Reyes. Él es especialista con más de 60 años practicando el montañismo y el alpinismo, actualmente secretario general de la CROC en la región, y estamos muy agradecidos que nos acompañe en esta ocasión en esta entrevista. Muchas gracias, don César. A la orden, un placer poder compartir con ustedes esta charla. Gracias. Él actualmente vive en Orizaba, es originario de Río Blanco, Veracruz, estudió mecánica industrial en el Tecnológico Nacional de México, en el campus de Orizaba. Era parte de este equipo que estaba monitoreando el ascenso al pico de Orizaba de los montañistas que lamentablemente fallecieron el pasado 20 de agosto. Este accidente se reporta alrededor de las 15:50 horas el pasado domingo 20, a una altura superior a los 5,000 metros sobre el nivel medio del mar, en la cara sur del volcán Citlaltépetl, o mejor conocido como Pico de Orizaba. En un momento entraremos más a detalle sobre qué fue lo que pasó, pero me gustaría iniciar preguntándole, don César, por favor, si se puede presentar con nosotros la experiencia que actualmente tiene y a qué se dedica, si es tan amable. Claro, con mucho gusto. Pues como bien lo apuntabas, yo tengo 68 años de edad. Tengo ya algunos años siendo representante sindical por parte de la CROC. He estado practicando el montañismo desde los 8 años de edad, actualmente con 60 años. Y yo provengo de una familia de montañistas que formaron grupos de este deporte en la fábrica de Río Blanco, precisamente la región de Orizaba y sus grandes fábricas, desde la llegada de las empresas textiles por los europeos, generó auge del montañismo allá en el siglo finales del 18, principios del 19-20, y hoy actualmente la región de Orizaba es un semillero de muchos jóvenes y grupos de montañismo, lo que ha generado también que, bueno, pues a cada rato se esté acudiendo a las montañas y por ende se estén propiciando algunos accidentes. Correcto, sí, el Pico de Orizaba es un volcán activo todavía, es el más alto de México, se provee de agua por su gran tamaño y la condición natural que tiene, provee de agua a más de 2 millones de personas, que pues bueno, en lo que mencionaba está en riesgo porque el cambio climático ha provocado pues que la modificación en el entorno. A esto le sumamos la tala clandestina y pues la falta de atención de parte de quienes ahí vivimos, no solamente las autoridades, sino de todos los que de alguna manera estamos rodeados y que nos vemos beneficiados hoy o afectados, ¿no? Y que pues este último glaciar que existe en la zona del volcán del Pico de Orizaba, llamado el Jamapa, ha perdido prácticamente el 70% de su cobertura, y advierten que posiblemente no sobreviva más de 10 años, ¿no? Este último glaciar, que es una de las partes blancas que podemos ver en el Pico de Orizaba. Su importancia pues es fundamental a este tema del agua. Se le agregan pues como decía, prácticamente la proveeduría de más de 2 millones de agua para más de 2 millones de veracruzanos, y que pues bueno, la influencia que ha tenido la tentación y el atractivo que presenta el Pico de Orizaba por sus características tan interesantes para hacer una cumbre, ha hecho que más y más viajeros vengan todos los años. Evidentemente pues se hacen en algunas veces con las condiciones adecuadas de seguridad, pero no en todos los casos. En ocasiones también se participa de una manera demasiado
poco profesional y pues amateur hasta cierto punto. Y pues bueno, ahí es en donde empieza a haber la posibilidad de riesgo. Pero particularmente, pues me gustaría que platicáramos, don César, de la vivencia de lo que a usted le tocó participar este pasado 20 de agosto. 4 montañistas fallecen en momentos diferentes, en rutas y puntos diferentes. ¿Nos podría contar qué fue lo que ocurrió de manera breve en principio para que hagamos un pequeño contexto, un resumen de qué fue lo que pasó y ya nos iremos viendo poco a poco al detalle? Claro, mira, por principio de cuentas quiero comentarte que compartimos frontera en lo que es el cono volcánico con Puebla. Las Correcto. Dos rutas más importantes de acceso al Pico de Orizaba pues están en el lado poblano. Está el albergue de Piedra Grande, cerca de la comunidad de Tlachichuca, Puebla, que está pues más bajo, está cerca de los 4.200 metros de altura. Y está el albergue Fausto González Gomar en la cara sur, también entrando por la comunidad de San Antonio Acicintla, Texmalaquilla, y que ahora se ha vuelto la ruta más visitada, porque a raíz de que se construyera en la Sierra Negra, aledaña al Pico de Orizaba, el telescopio milimétrico, pues ya hay una carretera de terracería y de adoquín que permite que en vehículo cualquiera ya pueda estar accediendo a más de 4.000 metros de altura. Esta cara sur del Pico de Orizaba anteriormente se consideraba la más fácil porque tenía uno de los glaciares más importantes de nuestro volcán. Para el estado de Veracruz es donde parten las 5 barrancas más importantes que proveen de agua a toda esta región de las altas montañas y que llega incluso al puerto de Veracruz. Está el río Chiquito, está el río de la Carbonera, el río Orizaba, el río Metlac y el río Jamapa. La parte más visitada ha sido siempre la cara sur y que ahora se ha convertido en la más peligrosa porque al extinguirse ya los 14 glaciares que tenía nuestro volcán, pues como tú bien lo señalabas, el único que le queda algún recuerdo y vida, pues es al glaciar de la cara norte, el glaciar de Jamapa. La montaña se ha erosionado a tal grado que se está desboronando toda la roca que circunda el cráter volcánico, principalmente en una área que conocemos como el Púlpito. Hace cosa de 15 años ahí se estrelló una avioneta. Todo el fuselaje de la avioneta está impactada, enterrada prácticamente sobre la roca, y la roca misma se está fracturando de manera constante por la exposición del frío y de los rayos del sol, de las fuertes ventiscas, de los rayos que ahí constantemente están cayendo. Los compañeros que se accidentaron el domingo 20 de agosto ya habían logrado la cima, venían de regreso, y fueron 2 hechos diferentes, con una diferencia en tiempo de media hora, pero en el mismo lugar. Al venir ya bajando, descendiendo sobre la ruta de la Vuelta de los Coches, que así la conocemos, en la roca del Púlpito, un compañero tropieza, cae prácticamente de frente y empieza a rodar. Se encuentra con unos chicos de Ciudad Cerdán que iban subiendo y lo quieren detener y lamentablemente el mismo peso del compañero caído se lleva a otro chico de Ciudad Cerdán de 19 años y los dos caen cerca del albergue de la cara sur, prácticamente a 4.800 metros de altura. Rodaron infinidad de metros, rebotando en saltos que van de 20 a 50 metros y que desafortunadamente mueren de manera automática politraumatizados. A la media hora de este suceso caen otros 2 compañeros que iban encordados. Ellos sí iban amarrados y ocurre el accidente exactamente en la misma zona, porque al carecer de nieve, la roca está completamente congelada, la arena, la grava está completamente congelado, es hielo negro. Los crampones cuesta mucho trabajo que se logren lograr. Si no hay la práctica y el conocimiento de la autodetención con pioledo, con el mismo cuerpo, pues inmediatamente la persona que ahí se rueda va rebotando y cayendo entre rocas en una pendiente de grados de inclinación en donde es completamente difícil que se pueda detener, porque alguien que no tenga la experiencia trate de detenerlos. Esto fue lo que ocurrió.
Los 4 cuerpos cayeron exactamente en el mismo lugar. El grupo que estábamos haciendo montaña en ese momento, nosotros enfrente del Pico de Orizaba, en unas torres de microondas de la comunidad de Aquila, nos estábamos comunicando desde temprano por teléfono con los compañeros, festejando su ascenso. Algunos del grupo eran primera vez que subían, principalmente mujeres. Ya te imaginarás la angustia, el terror, el drama al ver rodar a sus compañeros. Entonces, un compañero nuestro que al ver el accidente y que únicamente los había llevado en su camioneta, subió a tratar de ver si podía auxiliar en algo, y él fue el que se comunicó con nosotros. A esta altura del albergue, arriba de la barranca de cristal, hay zonas en donde encuentras señal perfecta para poderte comunicar vía telefónica, y José Luis Flores fue el compañero que nos hizo favor de avisarnos del accidente y que nos dio a conocer los 2 primeros nombres de los que habían caído primero, y posteriormente él mismo presenció la caída de los otros 2 cuerpos, y ya cuando identificó quiénes habían sido las víctimas, nos comentó los nombres de los compañeros que desafortunadamente ya habían perdido la vida, y fue así como nosotros tratamos de darlo a conocer a los demás grupos, a los demás compañeros, pedirle auxilio. Ellos hicieron lo mismo a través del 911, llegaron inmediatamente posterior al accidente los de Protección Civil de la comunidad de San Antonio Atzicintla. Ellos mismos se encargaron de dar la voz de alarma y empezar a subir los demás grupos. Los cuerpos no los pudieron descender el mismo domingo, los bajaron hasta el día lunes 21 por la mañana, los trasladaron a la ciudad, a Ciudad Cerdán, porque ahí están las autoridades ministeriales. Fue muy difícil darle la noticia a las familias. Y bueno, nosotros recibimos los cuerpos en la ciudad de Orizaba ya hasta el día lunes a las 10 de la noche, en una sala velatoria, y a los familiares los cadáveres se los pudieron entregar hasta cerca de las 2 de la mañana. Cabe resaltar que el chico que falleció de Ciudad Cerdán es de una comunidad cercana a Ciudad Cerdán, San Martín Ojo de Agua. Los propios pobladores de esta comunidad, al saber del accidente, ellos subieron inmediatamente a tratar de auxiliar el cuerpo, y ellos velaron el cuerpo de este joven ahí mismo en el albergue, y al otro día, ya una vez que las autoridades dieron fe, pues ahí mismo lo velaron. El cuerpo del compañero Hugo, de descendencia japonesa, los familiares decidieron trasladarlo a la Ciudad de México y después a la ciudad de Querétaro, porque ahí es donde radicaban. Él actualmente trabajaba en una fábrica de café aquí en Orizaba, pero toda su familia estaba en Querétaro. Y nosotros únicamente recibimos 2 cuerpos, el de Carlos Altamirano, guardián del Cerro del Borrego, y el de José Inés Cepagua, un trabajador jubilado de Cibesa, que actualmente pertenecía al grupo de montañistas clásicos de la montaña, que en su mayoría son trabajadores ya jubilados. Casualmente el día de hoy se lleva una cruz a misa para posteriormente colocarla en uno de los cerros de la región como homenaje a este montañista, independientemente de que siempre procuramos al año de fallecidos los compañeros, pues llevarles una cruz también de recuerdo ahí al lugar donde fallecieron. Estos hechos lamentables, pues desafortunadamente se están dando de manera constante por la extinción ya de los glaciares. Hoy en día la cara más visitada se ha vuelto la cara norte, con los restos que aún quedan de lo que es el glaciar de Jamapa. Mas, sin embargo, el mismo peligro, porque la erosión de la montaña, el derretimiento del glaciar, está propiciando caídas de agua, caídas de roca y un arrastradero muy significativo que hace que el ascenso se vuelva mucho más peligroso. Todo esto provocado, como bien lo ha señalado, no tan solo por los cambios climáticos, sino por la deforestación. Y en esta deforestación clandestina, pues por supuesto que hay irresponsables de por medio, porque ya quisiéramos y hemos estado reclamando de muchos años atrás que en el Pico de Orizaba, en nuestro Parque Nacional, ocurra algo semejante a como se da en el volcán La Malinche o en el Iztaccíhuatl, que hay controles de seguridad, que hay policía de montaña,
que hay cuerpos de seguridad y de registro, que te tiene que pagar una cuota indudablemente, pero hay un control de quién sube, quién tiene el equipo suficiente, quién tiene la experiencia, quién tiene la capacidad, quién ocupa guías. El Pico de Orizaba tiene infinidad de rutas por donde puedes accesar. Tiene infinidad de rutas que, para quienes conocen el entorno del volcán, saben perfectamente cuál ruta puede tener mejor acceso sin necesidad de visitar los albergues, simplemente llevar lo suficiente como es casa de campaña y ropa y equipo adecuado. Esto lo sabemos quienes de manera constante hacemos incluso arriba de los 4.500, 4.600 la circunvalación al cono volcánico. Conocemos todas estas rutas. Yo tuve la suerte y el privilegio de subir por primera ocasión al Pico de Orizaba a los 12 años de edad y para mí se volvió un vicio. Conformamos con todos los grupos de la región Grupos Unidos de Montañismo del Valle del Río Blanco, no de la ciudad de Río Blanco, sino del Valle del Río Blanco, porque el Valle del Río Blanco, que nace en las cumbres de Aculcingo, atraviesa todo este valle hasta la región de Córdoba y más allá hasta reunirse todo este río con el río Tonto que sale de la sierra de Songolica y pues desembocan en el mar. Por eso, para no decirnos de todos los municipios, decidimos llamarnos Grupos Unidos de Montañismo del Valle del Río Blanco, y en diciembre del año pasado acabamos de cumplir 50 años de montañismo organizado. El año lo dividimos en 2 semestres. El primer semestre zona baja. Este segundo semestre que estamos desarrollando desde el mes de julio lo dedicamos a alta montaña y estamos visitando de manera constante diferentes caras del Pico de Orizaba, La Malinche, Ixtaccíhuatl, y queremos presumir que el grupo en el que participamos tiene cierta experiencia, pero no todo el conocimiento. Por eso nuestra recomendación ha sido de manera constante de que nos tenemos que capacitar no tan solo físicamente, sino tener técnica, tener equipo y tener la experiencia para poder brindar auxilio, para poder salir de una crisis, para poder salir de un momento de ventisca, de tempestad, de nevada, de granizada, de barrancada incluso, porque en esta temporada de lluvia hemos sufrido barrancadas en alta montaña que ponen en riesgo la vida de las personas que llevamos. Como decía, el alpinismo pues es una actividad, el montañismo es una actividad muy atractiva para mucha gente, tiene mucha tradición en México. En México tenemos grandes personalidades que han intentado pues subir las cumbres más famosas del mundo, que han creado escuela, que han creado antecedente para que las personas pues adopten esta actividad y crezca como una actividad. Y entonces, pues cuando vemos hacia el interior en México, pues el Pico de Orizaba es una de las cumbres obligadas. Quizás no sea la más difícil en cuanto a sus características, el ascenso, el descenso. Sabemos que pues hay diferentes rutas y que hay, dentro de las mismas rutas hay unas más complejas que otras, pero en términos generales ubican al Pico de Orizaba como uno, pues digamos que de los sí definitivos, sí obligados para subir en México. Y dentro de la complejidad, pues a lo mejor está entre, no los más complicados, pero a lo mejor los segundos más complicados. La temporada del año es algo que importa muchísimo. Bien lo mencionaba, entiendo que en temporada de lluvias el piso se vuelve más resbaloso. La humedad hace que durante pues a lo mejor la tarde y la noche, parte de la madrugada, parte de la humedad se congele. Y entonces esa capita de hielo que se hace pues se vuelve resbalosa en algunas ocasiones, o este hielo negro que también mencionaba y que hace que las condiciones del suelo sean diferentes y a lo mejor no necesariamente más complejas per se como tal, pero sí por lo menos diferentes para el que no ha experimentado este tipo de suelo y eso hace que tenga ciertas características. Yo quisiera preguntar, pues las personas que subieron de entrada eran 2 grupos diferentes, entonces no se conocían, pero en su nivel de experiencia usted considera que eran personas experimentadas, ¿no? Es lo que yo tengo razón de que pues, se considera que eran personas con experiencia. ¿Es correcto? Sí, los 3 montañistas que lamentablemente fallecieron de Orizaba, completamente conocidos, con muchos años de experiencia, con muchos ascensos incluso al volcán. Carlos Altamirano, el más experimentado de ellos, guía, que se ha dedicado pues toda su vida, desde su familia, su padre, él mismo, a hacer montañismo. Carlos
Incluso acababa de estar en el Pico de Orizaba poniendo un anclaje de seguridad porque ya se había dado cuenta de la inmensidad del peligro que existía cuando no hay nieve. Él había puesto unas líneas de vida que lamentablemente hubo quienes fueron a quitarlas por no considerarlo como parte del profesionalismo en el alpinismo. También Carlos había colocado una lámpara con LED solar en la puerta del albergue, porque muchos montañistas se perdían al descender la montaña y se iban por dentro de la barranca de cristal a no ubicarse y orientarse en dónde está ubicado el albergue Fausto González Gomar, principalmente cuando había tormentas, cuando había ventiscas, y entonces la luz del poste y la lámpara que Carlos instaló servía de guía y de orientación a muchos montañistas en el descenso y en el ascenso mismo a la montaña. Él era muy experimentado. Quiero pensar que el chico y las personas que subieron de Ciudad Cerdán también tenían cierta experiencia porque para ellos les queda muy cerquita. Ellos suben constantemente, es su montaña predilecta. El lado que da hacia San Martín Ojo de Agua, el lado que da hacia Ciudad Cerdán, es una ruta muy visitada por todos los pobladores y la gente de ese lugar, pues constantemente la encontramos ahí en el Pico de Orizaba. Hilario Aguilar, otro de los grandes montañistas que participó en el rescate, a pesar de que recientemente estuvo operado, ahí estuvo participando en el rescate de las víctimas y él podría considerar que sí eran personas de mucha experiencia. Nosotros conocemos perfectamente. Lo que quiero decir es que incluso personas con este nivel de experiencia, que pues bueno, vamos a decir, no es un nivel ni desconocimiento, que hay mucha gente que sube por primera vez, no era su caso, y tampoco pues de un grado de principiante, digamos, tenían un grado por lo menos intermedio, en algunos casos avanzado, personas que incluso toman acción, como bien nos mencionaba, para poner instalaciones especiales, para poner anclajes, para poner alumbrado, es decir, ya es gente que ya está en otro nivel, ¿no? Es gente profesional y que a lo mejor mi punto y mi pregunta es, hasta el más experimentado le puede pasar algo así, ¿no? Hasta el más capacitado le puede pasar algo así, y de ahí la siguiente pregunta, que es, ¿por qué hasta el más experimentado le puede pasar? ¿Y cómo le hacemos para los que no somos tan experimentados ir con un grado adicional de conciencia y de atención y de disciplina y de enfoque a lo que estamos haciendo, ¿no? A esta actividad y la importancia de estar siempre atento? Claro, por supuesto. Mira, el montañista tiene que tomar decisiones muy importantes antes de salir de casa. ¿Quiénes van a integrar el grupo con los que voy a estar? ¿A quienes conozco? ¿Con quiénes ya he caminado? ¿Quién es el guía responsable de este ascenso? ¿Cómo estarán las condiciones climáticas para que yo pueda tener la certeza de que va a haber tormenta o vamos a tener una noche estrellada, de que no vaya a haber una ventisca, de que hasta qué horas será el horario más importante y suficiente para que yo pueda subir y descender? Sabemos que estar en la cumbre es apenas la mitad del recorrido. La verdadera cima la logramos hasta que estamos de regreso en casa, sanos y salvos. Independientemente de que yo me prepare para ir a la montaña, tengo que prever, llevar el alimento, el líquido, la ropa, el calzado, el equipo necesario. Un buen piolet, unos buenos spice, un arnés, el casco, la lámpara, gogles para la vista, guantes, las cosas más básicas e indispensables. Incluso hasta para una emergencia. En ocasiones, cuando la montaña se muestra adversa y andamos a medio camino, tenemos que hacer el famoso vivac para soportar el momento de la ventisca, de la nevada, de la granizada o de la lluvia. Y hay que llevar el equipo necesario para soportarlo ahí a media montaña y prever si es necesario podernos bajar, si se puede volver a subir o incluso hasta pasar la noche ahí a media montaña y no sufrir las inclemencias del tiempo como pudiera ser una hipotermia o la muerte misma. Entonces todo esto que ocurre arriba de los 4,000 metros, pues imagínate escalando el Pico de Orizaba con la inclinación, la pendiente que tiene en el cono volcánico a 5,650 metros de altura. Creo que el tiempo va en nuestra contra cuando no sabemos tomar las prevenciones necesarias. Un ascenso a la montaña, los más experimentados que dicen hacerlo en 4 o 5 horas, se pueden convertir en 10, 12 horas y es soportar estos cambios bruscos de temperatura
Y cuando llevas gente y eres el responsable de este equipo, pues lo mejor es tomar decisiones salomónicas y la montaña iba a seguir. Descender hoy no se pudo, pero mañana pasado, en otra ocasión regresamos cuando las condiciones no sean tan adversas. Esto es, yo creo que en beneficio por el bien y la seguridad de todos. ¿Es entonces más recomendable subir el Pico de Orizaba acompañado con algún experto, con algún guía? ¿O lo podemos seguir haciendo sin tanto conocimiento, pero con un nivel de conciencia y de atención hacia nuestra propia seguridad para saber cuándo regresar? ¿Qué tan recomendable es ir solo o definitivamente se tiene que ir acompañado con algún especialista? Hay quienes prefieren el montañismo en solitario, pero obviamente tienen toda la experiencia, conocen la ruta y no es primera vez que se aproximan y realizan estas hazañas. Cuando se es principiante, cuando no se tiene el conocimiento, cuando se desconoce la ruta, por supuesto que se tiene que ir con un guía. ¿Cuántas veces hay personas que se han perdido y por haberse perdido pierden la vida? Porque se quedan varados en medio de una barranca, porque al descender la montaña pierden la orientación. Cuando hay ventisca, cuando hay nevada, cuando hay neblina, el montañista empieza a descender y se va por cualquier lugar en donde cree que está bajando de manera correcta porque perdió la orientación. Se va a meter a una barranca en donde no encuentra la salida, le agarra la noche, se duerme, le cae hipotermia en el cuerpo, muere congelado. Hay que subir a buscarlos para poder rescatarlos y lamentablemente muchos de ellos pues ya sin vida, no porque se hayan caído, sino porque se perdieron la vida por haberse quedado dormidos, por haberse quedado toda la noche ahí y mueren de hipotermia. Entonces por eso es preferible. Nosotros acostumbramos en algunas ocasiones, aunque mucha gente se opone, llevar banderolas para ir señalizando la ruta. Las banderolas nos permiten, banderolas rojas con un palo largo que las vamos enterrando en la nieve, y esto nos permite al descender, si hay ventisca, si hay neblina, pues ir reconociendo la ruta para descender. Particularmente ocurre en la cara norte, en un lugar que se denomina el laberinto, su nombre mismo lo dice. Al venir bajando, ya no encuentras cuál es la salida y te metes entre las barrancas, entre el roquerío, y luego te cuesta mucho más trabajo encontrar la ruta de descenso. Y muchas personas al bajar, pues caen a otro lugar diferente a donde está ubicado el albergue y les cuesta mucho trabajo poder ubicar la ruta y andan por ahí pidiendo el auxilio porque se extraviaron al descender. Platicamos aquí en Punto de Reunión, en este mismo podcast, el año pasado, en enero, con Tomás de Aquino. Él le decíamos el Santo Tomás de Aquino, especialista, montañista también, colega de ustedes. Y él, pues dentro de las recomendaciones que nos daba, pues era también tratar de hacerlo acompañado con un guía. Si es primera vez, pues definitivamente tratar de que sea con alguien que conozca las rutas. Y le hacía esta pregunta que le hago también a usted. ¿Hay algunas recomendaciones básicas para quien va a hacer este ascenso, para que pues se vaya prevenido, para que se vaya pues un poquito con los 2 o 3 tips básicos que usted nos pudiera compartir, que nos pudiera recomendar, pues para aquellos que lo hacen por primera vez sobre todo? ¿Qué les podríamos decir, qué les podríamos sugerir a estas personas? Bueno, principalmente que hagan altura, que empiecen a practicar la montaña en algunos lugares en donde se rebasen los 3.500, 4.000 metros de altura. La Sierra Negra, por ejemplo, es uno de los lugares que nos sirven mucho de entrenamiento porque tiene 4.600 metros de altura. Que empiecen a hacer caminatas de aproximación visitando primeramente los albergues, reconociendo las rutas de acceso, que hagan caminatas a los 5.000 metros, que se aclimaten. Si una persona no se aclimata, indudablemente que va a tener problemas porque va a sufrir mal de montaña, va a tener vómito, va a tener sueño, va a tener descompensación en su organismo. Arriba de los 4.000 metros de altura la oxigenación es más compleja y si no estás acostumbrado, por supuesto que vas a sufrir las consecuencias. Se requiere no tan solo llevar líquido suficiente, hoy en día ya es muy difícil encontrar agua en el Pico de Orizaba. Anteriormente sabíamos cuáles eran las rutas en donde había los veneros. Ahora, por la extinción de los glaciares, esos veneros ya se secaron. Ya es muy difícil encontrar agua, a menos que encuentres nieve y lleves estufetas para poderla derretir. Pero si no, es recomendable que se suba con líquidos, que se suba con alimentos básicos a los que el organismo esté acostumbrado, porque también si vas a ingerir alimentos no adecuados, no convenientes, pues a 4.000 metros de altura te vas a provocar vómito.
Hoy en día, en ocasiones, los albergues se saturan tanto, no de montañistas, sino de turistas. Cuando un montañista llega a los albergues, los encuentra llenos de gente que fue únicamente a pasear. ¿Por qué? Porque cayó una nevada y quisieron ir a pisar la nieve. Entonces, muchas veces el montañista tiene que llevar casas de campaña, dormir en un lugar que hemos apropiado para eso, con círculos de roca que le llamamos los nidos, y esto nos permite incluso dormir apartados no tan solo del ruido, de la contaminación que se da dentro de los albergues, porque ahí se está guisando, se está platicando, se está escuchando música. El montañista que va a hacer altura no descansa, no duerme, no se siente concentrado en lo que va a hacer, y por eso muchas veces es preferible dormir fuera de los albergues. Yo es lo que practico, yo no duermo en los albergues. Tenemos el problema que incluso en el hacinamiento de tantos montañistas, luego se pierden las cosas, no encuentras lo tuyo, ya alguien lo agarró, ya se extraviaron, ya se revolvieron, o están guisando, o están tomando, o están escuchando música, y esto te impide descansar. Por ello, lo recomendable para quienes nos estén escuchando es que si vas a hacer alta montaña, los albergues son para los verdaderos montañistas. Los que van de turistas tienen que entender que los albergues fueron construidos a esa altura para quienes van a hacer el ascenso. Para los que van de paseo, pues que lleven tiendas de campaña o que vayan y regresen el mismo día. Que no se queden a ocupar el espacio que bien puede servir, incluso hasta para salvar una vida. Correcto. Regresando al tema de las circunstancias que han hecho que las rutas se vuelvan complejas, decíamos una, pues es que el derretimiento de los glaciares está cambiando el panorama, está cambiando el subsuelo, el suelo, la parte más básica haciendo que algunos caminos se vuelvan más escarpados o que se desborone prácticamente, se erosione. La otra pues es la altísima deforestación. Casi me atrevería a decir con tristeza que en ninguno de los dos casos podemos hacer mucho. En cuanto al cambio climático, pues bueno, es algo que todos deberíamos estar pensando en participar en nuestra propia actividad, ¿no? En lo que nosotros de manera individual, nuestra huella de carbono, cómo la podemos reducir, cómo podemos reducir el consumo de plásticos de un solo uso, en fin, todas las recomendaciones que hay de atención hacia el cambio climático que la suma de todos hará que se modifique de alguna manera. Y por el otro lado, la deforestación, el crimen organizado que pues trafica con maderas preciosas y que, pues como decía, tristemente casi no podríamos hacer mucho. Entonces, ante esta impotencia, ante esta imposibilidad o esta reacción tan lenta, ¿considera usted, sabe si hay alguna implicación a futuro que vamos a empezar a ver pues en escasez de agua, en pues no sé, que la zona se vuelva más árida y por lo mismo más calurosa? ¿Cuáles son estas implicaciones que vamos a empezar a sufrir y que ante las cuales nos tendremos que empezar también a preocupar y sobre todo a ocupar para contrarrestar estos efectos negativos? Bueno, hemos estado platicando con algunos especialistas y con expertos que han dado y vertido su opinión cuando han observado a través de los videos que se han publicado por montañistas que han estado en el lugar de los hechos, que para el 2030 estarán completamente extinguidos los glaciares. Podemos llenarnos de alegría, de gusto y atraídos por el volcán cuando cae una nevada, pero la nevada es superficial. La nevada dura 2-3 días, inmediatamente el volcán se vuelve a quedar completamente erosionado, sin la presencia de esta nieve que antes era eterna, con capas de hielo que incluso eran paredes enormes sobre las que pisaba uno con firmeza. Ahora bien, lo ha señalado, los riesgos han aumentado por la deforestación. Grupos unidos de montañismo junto con personajes como Fátima del Ángel, también reconocida montañista, Eva Martínez Sandoval, Hilario Aguilar y otros compañeros más. Eva Sandoval incluso, que ha estado ya en 2 ocasiones en el Everest, se han dado pláticas aquí con los compañeros en la región, motivándolos, incluyendo las autoridades mismas de los municipios aledaños, tanto de Puebla como de Veracruz, a que hagamos jornadas de reforestación. Hemos hecho ya en este momento, en lo que va del año, 3, la más reciente a principios del mes de agosto, esperando la temporada de lluvias, en donde arriba de los 4,000 metros de altura fuimos a sembrar casi 3,000 árboles endémicos de la zona. No se trata de ir a sembrar por sembrar, tenemos que buscar con ayuda de los expertos qué árbol es el que
es preferible sembrarlo arriba de 4,000 metros. Y hemos buscado, junto con los habitantes de las comunidades que se benefician de estos mantos acuíferos, que ellos mismos participen de esta reforestación, principalmente cerca de donde están estos mantos acuíferos. Ahí hemos estado haciendo estas campañas. No es primera vez que lo hacemos. Los grupos de montañismo al año hacemos varias actividades, colecta de ropa, juguetes, dulces que llevamos a las comunidades. Obviamente, pues buscando que la gente nos conozca, que nos auxilie cuando hay este tipo de emergencias, que nos den alojamiento para acercarnos a las partes más accesibles del volcán y obviamente también participando en estas campañas de reforestación. Pero ahora hay otro peligro más fuerte, que al estar la presencia de los talamontes clandestinos, también han proliferado los asaltos a los montañistas. En lo personal, a un servidor junto con un grupo de familiares y amistades que llevamos, nos asaltaron con armas largas y a la gente le quitan los carros, las bicicletas, las pertenencias, los despojan de ropa, calzado y la verdad, a pesar de que se han hecho las denuncias correspondientes, vemos poca intervención de las autoridades. Hemos llevado las evidencias de dónde están los talamontes, hemos llevado la evidencia de dónde están los aserraderos clandestinos, por dónde están bajando las maderas, hemos pedido la intervención de la Guardia Nacional, del Ejército, y lamentablemente no vemos presencia alguna como ocurre, ya lo decíamos en el Iztaccíhuatl, en la Malinche. Fuimos a la Malinche y observamos con agrado que hay policía a caballo, policía en cuatrimoto, policía con camionetas, que vigilan con drones, que hay retenes, hay registros. Hay que pagar una cuota de acceso, indudablemente, pero bueno, está justificado. En el Pico de Orizaba, en la cara sur y en la cara norte han querido cobrar y nos hemos opuesto, no lo pagamos. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro tipo de servicio. Nada más quieren poner personaje que esté cobrando el acceso los fines de semana. Los demás días cualquiera sube. Ahora, lo que es peor, a los de las autoridades correspondientes que tenían los controles de seguridad en el acceso en la cara norte, ya los desplazó la delincuencia y ahora es un grupo delincuencial el que está cobrando la cuota de acceso. La verdad es que es algo que le exigimos al gobierno federal, al gobierno de los estados, tanto de Puebla, de Veracruz y Veracruz, que tomen cartas en el asunto, y a las comunidades aledañas de los municipios circunvecinos, tanto de Puebla y de Veracruz, pues que hagan lo mismo, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve sembrar árboles hoy que a la vuelta de los 20, 30 años ya los están derrumbando? Claro. Los árboles maderables se dan arriba de los 100 años de vida, no antes. Y los árboles que han estado derrumbando en el Pico de Orizaba son árboles que quizás tengan más de 500 años de estar existiendo en esta zona. Qué lamentable, qué terrible y qué tristeza que estemos rebasados por el crimen organizado, que no solamente se meten a áreas de lo que ellos comercializan y trafican y todo esto, sino que se van a todos los demás negocios y giros y intervenciones que puedan hacer y que hoy han llegado hasta este punto. Qué triste, qué lamentable. Y pues ojalá que los gobiernos de las diferentes entidades no se peleen solamente el nombre por andarlo presumiendo, ¿no? De a quién le pertenece el Pico de Orizaba, que se preocupen por cuidarlo mejor, ¿no? Que hagan esfuerzo, hagan sinergia, hagan acciones en conjunto, porque es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de los mexicanos y entre todos nos toca cuidarlos. Yo estoy seguro que quienes aficionados con poca o mucha experiencia en estas actividades están preocupadísimos y seguramente muy atentos en campañas y en activismo social, llevando soluciones, pero no es suficiente. Es un trabajo en conjunto entre sociedad civil, empresas y gobiernos para que entre todos rescatemos estas áreas naturales. Don César, es una conversación muy interesante. Su experiencia nos ayuda mucho a entender el contexto y el panorama que se vive actualmente en el Pico de Orizaba y en alguna de las cumbres de la zona. Nos ayuda mucho los consejos que nos da. ¿Cuál sería su última recomendación, su consejo que le daría a todos los que nos escuchan? Aquí les llamamos guardavidas en este símil, en esta metáfora con los guardavidas de aquí de la costa en Veracruz. Todos nuestros escuchas de una o de otra manera con esta información pues se llevan este consejo de seguridad a sus casas, este consejo que pueden aplicar cuando salen al campo, cuando salen a la montaña, o también en casa también algún consejo, alguna recomendación general que usted nos quisiera dar, que con su experiencia más de 60 años como montañista
¿qué nos podría decir? ¿Qué le diría a nuestra comunidad como último consejo que se lleven a sus vidas? Bien, mira, por principio yo quisiera hacer una reflexión que va dirigida a las autoridades. No veamos al Pico de Orizaba únicamente como el proveedor de agua. Hoy en día veámoslo como una oportunidad, como un atractivo turístico que genere empleo, como está ocurriendo en otros países. Yo creo que si bien se aprovecha el medio ambiente y los alrededores de nuestra montaña, se puede promover turismo, ecoturismo, turismo de altura, con empresas que hoy en día se dedican a ello y que están teniendo un éxito tremendo y que generan empleo para la gente de las comunidades. Cuando esto sea posible, va a haber muchas más personas interesadas en visitarlo, pero les vamos a ofrecer no tan solo los guías, las rutas, sino la seguridad. Y a quienes quieran hacer montañismo, pues recomendarles que desde que salgan de su casa, chequen debidamente todo su equipo. Hoy en día a través de las redes sociales se comparten mucha información, cómo armar una mochila, cómo adquirir el calzado, la ropa, las famosas 3 capas de ropa que debe portar el montañista, cuáles son los alimentos más indispensables, calcular el peso de la mochila, porque pues si no tienes forma alguna de ingresar al Parque Nacional a través de un vehículo o por una de las rutas de senderismo, más que cargando la mochila, pues pensar que vas a hacer una caminata de aproximación al volcán a los 4.600, 4.500 de altura, cargando una mochila con todo tu equipo que va entre los 20 y 25 kilos de peso. No es nada fácil. Si vas a ir a pasear y vas a llevar un vehículo, checa que este vehículo esté en buenas condiciones, checa que en tu vehículo lleves lo necesario para que si ocurre algún percance porque hubo una avalancha, se cerró el camino, te cayó una nevada y ya no puedes descender, vas a tener que pasar la noche con la familia, pues no estés sufriendo las consecuencias. Creo que el montañismo no es de improvisación, el montañismo no es un paseo de senderismo, el montañismo no es un día de campo, el montañismo exige preparación física, mental y espiritual. Esa sería nuestra recomendación para que quienes pretenden venir a nuestra montaña contacten incluso a los grupos que aquí existen en la región para que a través de alguno de los muchos guías responsables que tenemos en la zona podamos hacer rutas que garanticen su sano regreso a casa. Muy bien, pues muchísimas gracias, felicitarlo por este gran esfuerzo, por esta trayectoria de vida, por esta labor que hace con todos los visitantes que de alguna o de otra manera pues vamos y ponemos nuestra vida en quienes son más profesionales que nosotros y este equipo de montañismos en los clubes que existen en la zona, muchas gracias, un altísimo reconocimiento por la labor que pues durante cientos de años se ha realizado. El alpinismo y el montañismo son actividades intrínsecas de la especie humana porque este deseo de movilidad hace que busquemos las rutas y los caminos que quienes van por primera vez, estos primeros exploradores, pues bueno, fueron los primeros montañistas también que nos enseñaron el camino. A todos ustedes, muchísimas gracias, un gran reconocimiento y de manera particular en Punto de Reunión agradecerle a don César Silva Reyes por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, las veces que sea oportuno, con gusto estaremos participando y compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias y a todo nuestro auditorio, a todos nuestros guardavidas, también agradecerles su atención, su privilegio. Para nosotros es un gustazo y un honor que nos sigan escuchando, que nos sigan mandando